Desde Brasil, desde Curitiba, desde Paraná, nos trasladamos hasta España, a Cáceres, y Sí, nos acompaña en la segunda mesa, en la mesa 2, Planificación y Gestión de Espacios Protegidos, el doctor Jacinto Garrido Velarde, miembro activo de nuestra organización y fundador de FISAT. Don Jacinto Garrido Velarde es doctor con mención europea en expresión gráfica por la Universidad de Extremadura, licenciado en geografía, máster en tecnología de la información geográfica, sistemas de información geográfica y teledetección, máster en urbanismo y ordenación territorial. Bueno, lo conocemos, la labor académica y de investigación que realiza nuestro amigo Jacinto Garrido Velarde en el Departamento de Didáctica y Ciencias Sociales, de las Lenguas, de las Literaturas en la Universidad de Extremadura, en otras universidades también cercanas a Cáceres, y a su cargo se encuentra pues la segunda mesa de planificación, gestión y espacios protegidos. Buenas tardes, Jacinto. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización, al director ejecutivo Fernández Geri y a Julián Mora por este magnífico evento, y hago extensible esta felicitación tanto a Nancy como a Mercedes, porque sin su colaboración esto hubiera sido imposible de llevar a cabo. Y sin más dilación, porque vamos, como habéis comentado, un poquito mal de tiempo, paso la palabra al primer ponente de esta mesa, que es el profesor doctor Francisco José Morales Llago, desde la Universidad a Distancia Nacional de España. Cuando usted quiera, profesor, tiene la palabra. buenas tardes, espero que se me escuche bien. Bueno, en primer lugar, felicitarles por este magnífico congreso. Recuerdo a Julián, sobre todo, por la amistad que tenemos. Y bueno, decir que tengo un problema de tiempo, estaba avisando ya porque tengo clase a las 5:30, entonces tengo aproximadamente 6-7 minutos que realmente no me va a dar tiempo para mucho. Bueno, voy directamente al grano para que no perder el tiempo precioso que tengo. El título de la comunicación dice ahí que es una zona cepa, la estepa de Yecla, Murcia, balance de un estudio de caso de un espacio protegido para la avifauna con importantes implicaciones socioeconómicas y territoriales. Bueno, hay que decir que dentro del marco de la Unión Europea y dentro de la Red Natura, bueno, pues hay una serie de espacios protegidos que son lo que se llaman las zonas cepas. Las zonas cepas son unos espacios donde se protege sobre todo la fauna, fauna que puede estar viviendo en esa zona o que es itinerante, que pasa por allí. Bueno, uno de estos estudios de caso va a ser de estas estepas que están situadas en Yecla, en el sureste de la península ibérica, en la provincia de Murcia. Voy pasando las diapositivas para que se vaya viendo un poco lo que sería esta red Natura. Hay que decir que en España aproximadamente tenemos unas 569 zonas cepa que ocupan 95.000 kilómetros cuadrados y que aproximadamente supone el 18,91% de la superficie de todo el país. Aquí las tenemos en este mapa que vemos aquí situado, están distribuidas por todo el espacio español. Están las cepas de interior, que son las que están en tierra, y después las cepas costeras que están protegiendo la fauna que vive pues, próxima al litoral, junto al mar. Sería un poco, tanto se ve lo que es la península como también lo que son los archipiélagos, las Islas Canarias y las Islas Baleares. Bien, continúo avanzando, simplemente decir que esta cepa, la de Yecla en concreto, se pone en funcionamiento a partir del año 99, o sea que ya llevamos pues, más de 20 años de esta planificación. Sigo porque no me da mucho más tiempo, simplemente son 4.200 hectáreas, que aproximadamente sería el 7% del término municipal de Yecla, que está en torno a las 60.000 hectáreas. Una zona importantísima de un gran desarrollo económico, donde bueno, se tiene que alternar la conservación de la naturaleza con la actividad económica. No siempre una cuestión fácil. Vamos a ver que hay intereses creados por parte de unos y de otros. Por un lado están los conservacionistas, los naturalistas, los ecologistas, y por otro lado estarían los agricultores, los ganaderos y las personas que están haciendo alguna actividad turística. Vamos a ver eso, cómo se puede encajar y cómo se puede, sobre todo, compatibilizar, que es la cuestión muy importante. Y eso estaría dentro de lo que sería, lógicamente, un desarrollo territorial. Aquí vemos, bueno, he pasado un poco de prisa para que veamos la cantidad de riqueza que hay de fauna, anfibios, aves, mamíferos, reptiles, y también lo que sería, bueno, la flora, también un montón de plantas, de
muy curiosas, todas ellas en el entorno mediterráneo, por supuesto. Ahí tenemos en esa fotografía el contraste entre lo que es un poco la zona de monte bajo, de Esparta, ahí tenéis mucho esparto, y luego las zonas de sembradura, lo que sería el trigo, avena, etc. Bien, continúo avanzando, esta es la región de Murcia. La zona cepa es la que señalo aquí con el cursor. Esta de aquí no es demasiado grande comparada con otras de la región de Murcia, pero sí que es la única que está en la zona del altiplano, en la zona norte de la región. Bien, continúo, aquí la vemos, esta zona sería la de aquí abajo, que está englobada dentro de la provincia de Albacete, de Castilla-La Mancha, en otras mucho más grandes que son alrededor de las lagunas de Pétrola y de Almansa, configurarían este gran espacio, este es muchísimo amplio. Aquí tenemos el término municipal de Yecla, vemos dónde estaría más o menos esta zona que esta es más pequeña, pero bueno, para que nos hagamos una idea, que están en el norte de la ciudad. Este es el casco urbano y aproximadamente a unos 6 kilómetros de la ciudad comenzaría la zona cepa. Ahí la tenemos también un poco desde el punto de vista cartográfico, como sería, habría una carretera por medio que la delimitaría con unos efectos de paso de aves, etcétera, muy importantes, y bueno, que veamos un poco el entorno natural de la misma. La metodología empleada pues ha sido, por un lado, bueno, el estudio de estadísticas, por supuesto, la consulta de estadísticas, por otro lado también la idea de realizar un análisis cualitativo a un total de 18 personas, entre las cuales había técnicos municipales, agricultores de la zona, ganaderos, concejal de ayuntamiento, asociación de casas rurales, miembros del colectivo ecologista, miembros de carros cazadores también, dueños de cotos de caza, club de turismo, de cicloturismo y miembros de un colectivo también ecologista. Quiero decir que se habla un poco con todo el mundo y a partir de ese análisis cualitativo se han sacado una serie de conclusiones. Por supuesto, también la consulta ha sido muy importante desde el punto de vista bibliográfico. Estas eran las cuestiones que había que responder en esa entrevista abierta que hicimos, en la cual pues, suponían una serie de preguntas que debían de contestar. Las entrevistas se hicieron todas de forma directa a esas personas, las hice yo mismo, sin problema. Y bueno, a partir de ahí, los resultados de esta investigación los tenemos aquí muy claramente. Hicimos un análisis TAFO y vimos una serie de debilidades de la zona, una serie de fortalezas, una serie de oportunidades también. En fin, vamos a verlas un poquito rápidamente, las comento. Por ejemplo, los agricultores se quejaban mucho de la falta de ayuda que tienen porque le han impuesto unos cultivos, una política muy estricta y por otro lado no reciben esas ayudas que deberían de tener. También los ganaderos dicen exactamente lo mismo, no hay una complementariedad económica para proteger las aves, se han abandonado tierras de cultivo, hay estadísticas de cultivo de secano, no hay un plan de gestión todavía establecido, bien estructurado. Hay también problemas de atropello de animales en la carretera que hay y faltan iniciativas tanto públicas como también una regulación de la caza. La caza es una actividad económica muy importante, no hay que quitarla, pero sí hay que regularla. Y esto también lo decían los propios cazadores, que no se sentían cómodos en la zona esta también. Luego, fortalezas, pues sí que hay una protección ambiental, sí que se ha consolidado la zona tras 21 años de antigüedad. Parece que se va consolidando un modelo de explotación agrícola tradicional, aunque poco rentable para estos agricultores, máximo cuando hay una serie de zonas alrededor de esta zona cepa que son de cultivo extratemprano, cultivos de regadío, que son realmente, pues, ofrecen mucha mayor rentabilidad y por otro lado también un respaldo de la política de la normativa europea. Y amenazas son muchas, amenazas de construcciones, amenazas de un plan de ordenación urbana que todavía seguimos con un plan del año 84 y esto claro está desactualizado. Se han eliminado muchas zonas de ribazos, de linderos, entonces ahí las aves pues, no pueden evidentemente vivir. Bueno, el tema de las fotovoltaicas y de los aerogeneradores es un tema complicado porque no se pueden instalar en estas zonas debido a que las aves pues, tienen accidentes. Entonces hay que compatibilizar eso. Macrogranjas también, presión cinegética puede haber también en las inmediaciones, algunos residuos que se han dejado en la zona, regadíos incontrolados, con lo que sería la desecación de los acuíferos y por tanto la falta de regadío y de falta de agua. No hay ninguna laguna natural ya, antes había alguna y han desaparecido, y unas condiciones de rentabilidad bajas que hacen que las tierras pues, no sean lo que le ofrecen los agricultores. Luego sí que hay oportunidades, toda la legislación europea, todo lo que está relacionado con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso la propia implantación del Convenio Europeo del Paisaje, que ya viene desde el año 2008 y se ha hecho muy poco. Es un paisaje, ahora veremos fotografías, que es lo que yo quería más o menos, que se viera visualmente la belleza del paisaje y la necesidad de conservarlo. Bueno, pues continúo.
ahí vemos un poco esos impactos territoriales, vemos, por ejemplo, las redes que se han construido, en este caso se están soterrando, cosa que está muy bien para proteger las aves. Luego vemos también la ruptura de zonas a lo mejor que se han creado zonas de cultivo, otras se han abandonado. Vemos también, por ejemplo, pues, aves muertas o incluso algunas zonas que han sido modificadas desde el punto de vista de los cultivos y que por lo tanto no son beneficiosas para la conservación de las aves. Hay una lucha de intereses muy grave. Bien, bueno, ahí tenemos también un poco un mapa de infraestructuras próximas, vemos los parques eólicos que hay alrededor, las canteras de arcilla, la planta solar fotovoltaica, la presión urbanística y la línea eléctrica que sería necesario dejar de ser aérea para pudiera ser subterránea. Toda esa es la problemática de la zona que yo quería señalar. Voy ya terminando porque ya debería estar fuera, debería estar ya en clase. He puesto aquí un esquema un poco de lo que sería el desarrollo territorial desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de la planificación. Vemos que hay una serie de enfoques, hay un entorno que proteger. Bueno, hay una cantidad de cosas que yo espero prepararlo como publicación y poderlo mostrar, porque creo que es súper interesante la aportación que podemos hacer desde las ciencias del territorio para mejorar esos espacios que deben de compatibilizar, ya digo, una cosa con la otra. Incluso una fotografía aérea nos habla un poco de esas modificaciones, de ese análisis territorial. No ha habido demasiados cambios en la zona cepa, es decir, podemos encontrar un paisaje prácticamente muy parecido en algunos aspectos al vuelo del 57 en el año 2019, porque la protección ambiental ha sido el no hacer nuevos cultivos. Entonces, esto se ha mantenido, pero a costa, evidentemente, de un abandono de determinadas tierras que han sido las menos rentables. Eso también es muy interesante, hacer esa comparativa de la fotografía aérea. Bien, las implicaciones las tenemos aquí un poco, la proximidad a la ciudad, las nuevas formas de cultivo, mejorar todas las instalaciones eléctricas, como estoy diciendo, mejorar los humedales que no han dejado de existir. Y ya para terminar vemos algunas de estas fotografías para que contemplemos el paisaje, ese paisaje mediterráneo. En primavera, lógicamente, los cultivos de centeno, avena, cebada, pues hacen que sea verde. Luego el barbecho también como una forma de proteger la tierra. El olivo, la agricultura del olivo, y luego vemos un poco pues, las redes de caminos, bueno, la morfología de las parcelas, todo eso, en qué medida ayuda o no a la protección de las aves y al mismo tiempo a la propia economía de la zona. Aquí vemos algunas de esas animales que viven en la zona, la butarda, el alcaraván, el isisón, el cernícalo, quiero decir que es muy grande. En conclusión, y para terminar, fuera ya de tiempo, la zona de estepas de Yecla, bueno, pese a no contar todavía con los correspondientes planes de conservación y gestión y pese a las agresiones que viene sufriendo continuamente, podemos decir que todavía gozan de un buen estado de salud y que es necesario, por tanto, seguir conservando y cuidando. Hubo una intención política de desclasificar la zona cepa, se paró, evidentemente, hubo presiones desde el punto de vista económico, pero que hay que entenderlo dentro de un conjunto ambiental como sería en nuestra zona y los municipios colindantes. Es muy importante, desde luego, y lo digo para terminar, que consigamos a través de la acción social, del entendimiento, esa compatibilidad, que las aves puedan seguir anidando, puedan seguir viviendo en esta zona, pero que no se abandonen la actividad económica, porque la actividad económica, la agricultura, también es muy ecológica. Es decir, cuando una tierra se cultiva bien y se trabaja, la tierra se mantiene mejor. Entonces, no vayamos a los extremos, porque creo que no sería bueno. Finalizo ya, lo siento muchísimo no poder quedarme más, pero es que mis alumnos me están esperando ya desde hace 5 minutos. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Francisco José Morales Yago. Disculpa por el breve tiempo que has tenido para la exposición, pero aún así has hecho una magnífica exposición de tu trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a continuación paso la palabra a la profesora Katia Vasconcelos desde Costa Rica, desde la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuando usted quiera, profesora Katia, tiene usted la palabra. El micrófono, Katia, el micrófono. Ahora. ¿Listo?
Ahora, perfecto. Buenos días, gracias a todos por permitirme participar. Además de ser miembro de FISAR, soy miembro de la Red Internacional de la Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto como persona como representante de la Universidad Nacional. Hoy les voy a hablar de algo que me apasiona, que tiene que ver con lo que pensaron nuestros abuelos hace muchos años en este país. Y es parte de la protección de las áreas en el país. Y les puedo decir que como antecedente, Costa Rica desde el año 42 tiene toda una legislación de aguas, lo cual es amigable con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 6 y en el 14. Nuestra Constitución Política, que se generó en el 49, donde menciona que entre los fines culturales de la República están proteger la belleza natural, conservar y desarrollar el patrimonio hídrico y desarrollo de la nación, y apoyar iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Nuestros abuelos realmente sabían de qué estaban hablando. En el año 77 se nos crea la Ley de Servicio de Parques Nacionales, que está de acuerdo con los objetivos específicos 3, 7 y 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego tenemos una ley en el año 92 que tiene que ver con la acción climática, con el objetivo 13. Igual la ley forestal, nuevamente con el objetivo 13, nuestra ley orgánica del ambiente, que es 100% objetivo 13, y nuestra ley de la biodiversidad con el objetivo 13. ¿Dónde plasmamos esto? Decidimos trabajarlo en una provincia que es una provincia abandonada en el caso de Costa Rica. Nuestra provincia de Limón podría ser la provincia más rica porque lo tiene todo a nivel de recursos naturales y tiene los dos puertos más importantes de importación y de exportación, pero los recursos no quedan en la provincia. Sin embargo, a nivel de protección, tiene protegido el 14% en parques históricos. Por ejemplo, tenemos dos grandes áreas de conservación, que es la cordillera de Talamanca, donde está, y el área de conservación Tortuguero. Cuando hablamos de la cordillera de Talamanca, también estamos hablando que en el Pacífico está el 0.3% de la biodiversidad del país, y se dice que a nivel mundial. Contamos con 5 parques nacionales, y aquí les voy a dar un dato interesante para nosotros como país, que nuestra cuenta nacional es el turismo, y que café, banano y la industria médica juntos no hacen la generación de divisas que tiene el país. Oye. Tenemos el Parque Nacional Cahuita, tenemos el Parque Nacional Tortuguero, tenemos el Parque Nacional Chirripó, tenemos el Braulio Carrillo y el Parque Nacional de Barbilla. De estos son conocidos internacionalmente 3 de ellos: Cahuita, Tortuguero y Chirripó, parques que estuvieron antes de la creación de la Ley de Parques en el país. Tenemos 3 refugios, que es el refugio de Gandoca Manzanillo, que está en el Caribe Sur, y hasta hay libros que cuentan la historia de la loca de Gandoca, caso Costa Rica. Tenemos el refugio de vida silvestre Barra del Colorado, que son 2 grandes islas, pero que nosotros decimos que son parte de la tierra firme. Y tenemos la reserva biológica Valle de la Estrella, que conserva toda nuestra cultura étnica. Como principales resultados de una política de proteger, solo para el año 19, no les pongo el año 20 porque nosotros le llamamos temporada cero por la pandemia, el ingreso a cada uno de los parques se refleja en la tabla que ustedes tienen de frente. Cuando damos una sumatoria, o sea, 336.920 personas, visitantes, turistas, extranjeros, dejaron en los parques nacionales más de $3,5 millones. Estos $3,5 millones tienen una serie de elementos importantes de considerar. Por ejemplo, se quedan en economía circular o economía kilómetro cero. En Costa Rica tenemos algo que se llama Tu Modelo, que es un desarrollo en donde los proveedores tienen que estar dentro del ratio de 1 kilómetro.
Además, tenemos la generación de empleo directo y indirecto, y desde turismo, por cada empleo directo, se genera un 2.5 de empleos indirectos. El último dato que tengo al final de la lámina es cuántos turistas ingresaron a Costa Rica en el 2019. 3.139.008 turistas. Iniciando la temporada del 20 ya llevábamos 1 millón, pero por protección y por protección a naturaleza se cerraron los parques en este periodo. Ya estamos en un proceso de recuperación para esto. ¿Qué les quiero contar? Les quiero contar que dentro de las conclusiones más importantes del trabajo que estoy haciendo, porque este es un trabajo de una investigación mayor, es que siendo la región Caribe, que colinda tanto con Nicaragua como con Panamá, es un terreno protegido que ha favorecido al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y además tiene un dato interesante. Esta provincia es políglota. Une más de 74 nacionalidades de cultura endémica en Costa Rica y es la provincia que más población indígena tiene a su haber. La persona que vive en la provincia de Limón normalmente habla de 3 a 4 idiomas oficiales. Cuando vemos el índice de desarrollo, tenemos las municipalidades más pobres del país. O sea, tenemos una riqueza natural, pero tenemos una pobreza humana en la región. Y aquí es donde tenemos que comenzar a trabajar. La protección del territorio se ha hecho de varias modalidades en el país y esta provincia refleja todas las modalidades. Refleja áreas silvestres, refugios, de hecho tenemos humedales, tenemos parques nacionales, no son los parques más renombrados, no son el Parque Nacional Irazú, que es el que tiene 500,000 de visitantes por año. Dejamos por fuera el Parque Nacional Volcán Poás porque por su actividad ha estado cerrado, estuvo cerrado 18 meses y parte de la pandemia, entonces no hay rúbrica para ese periodo. Pero ¿qué nos encontramos con los ODS y los compromisos de Costa Rica? Ustedes saben que Costa Rica fue el primer país que firmó el acuerdo de la Agenda 2030 el 9 de septiembre del 2016. Pero eso no se hace porque se nos ocurre, es que traemos una herencia, una historia previa desde los años 40 de sostenibilidad. Y los objetivos de desarrollo sostenible comienzan a tener una relación directa con una serie de leyes, políticas y procedimientos que el país ha desarrollado. ¿Qué es el otro elemento que nos encontramos aquí? Que la evaluación continua de la normativa local, la valoración de la protección, los acuerdos internacionales, que esta es la alianza en el objetivo 17 que el país ha desarrollado, nos permite ir cumpliendo poco a poco las metas del 2030. Y un dato curioso es que uno de nuestros parques nacionales ubicados en la provincia de Limón tiene una carretera que une nuestro puerto con el Valle Central porque existió primero el Parque Nacional Braulio Carrillo antes que la carretera Ruta 32, que es la que lleva todo el proceso de exportación del país a nuestros puertos. ¿Qué tengo que seguir trabajando en mis líneas de investigación? Evaluar el impacto ambiental que sufren nuestros parques. Y aquí quiero comentarles algo. El Parque Nacional Cahuita tiene 2 accesos. Un acceso es por Playa Puerto Vargas y ahí el turista paga $5, pero si lo hace en el centro de la comunidad es por donación. Entonces no hay un dato real de cuántas personas ingresan a esta parte del parque porque simplemente es una donación a la comunidad. Tenemos que hacer un análisis de las economías circulantes de kilómetro cero en torno a estas áreas de protección y revisar la estrategia del Estado costarricense donde nos hemos unido las universidades, la empresa privada y la institucionalidad para trabajar el concepto de un desarrollo sostenible económico alrededor de nuestras áreas protegidas. El otro elemento es la resiliencia ambiental que están teniendo nuestras áreas protegidas. Varios estudios de la universidad que estuvimos trabajando el año anterior en la parte ambiental y territorial, vimos una regeneración positiva en estas zonas porque no tuvieron visitación o injerencia humana. Y el otro elemento es esa capacidad de adaptación del entorno que tienen las personas hacia las áreas protegidas y que se han encontrado
un negocio a partir del área protegida. Por ejemplo, y para cerrar, en Tortuguero, nuestro parque nacional, de los 16 tipos de tortugas que tenemos a nivel mundial, 8 llegan a Tortuguero. Y la comunidad entendió que era mejor proteger tortugas que comérselas. Y que el cuidado de tortugas ha ido generando empleos directos y ya no se recurre entonces a la caza de la tortuga. Esta sería mi presentación por respeto al resto de los colegas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, profesora Katia, por ajustarte al tiempo de la ponencia, ya que, como he comentado al principio, vamos un poco ajustados de tiempo. Sin más dilación, quiero pasar la palabra al siguiente ponente de esta mesa, que sería el profesor Ángel Luis Cepas Díaz. No sé si el profesor Ángel está por ahí. Buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Me alegra mucho de verte, Jacinto. Amigo Igualmente. Julián, igualmente, otro abrazote. En fin, antes de nada, pues dar las gracias por darme la oportunidad de participar en este Congreso Internacional del FISAD, que desde luego es, en fin, es un punto de reunión de grandes profesores con muchísimas experiencias. Y bueno, pues nada, voy a dar paso con vuestro permiso a mi presentación, a ver si puedo compartir bien pantalla. Supongo que se ve, ¿no? Sí, se ve sin problema, Ángel. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a darle. Ampliar la imagen, por favor. Sí, voy. Ahí. ¿Está bien? Perfecto, Ángel. Aquí. Bueno, vamos a empezar. Con esta breve comunicación pretendo demostrar a través de un breve recorrido tanto histórico, económico como antropológico, el impacto de la especie exótica invasora Procambarus clarki. No tenía puesta la imagen mía, les ruego me disculpen. Conocida como cangrejo rojo americano en el ámbito del Coto Nacional de Doñana, un sitio que, bueno, que es conocido internacionalmente y supongo que la mayoría de los aquí presentes pues saben dónde está situado, en la provincia de Huelva. Concretamente sobre la población de Isla Mayor, donde el binomio constituido por el sector cangrejero junto al arrocero han favorecido tanto a su población como a la biodiversidad y el medio ambiente, que a través del ciclo alimentario, tanto las especies establecidas como las que periódicamente nos visitan, pues se han visto favorecidas con la presencia tanto del arroz como del cangrejo rojo americano, ¿no? Parece ser que aquí, eso es. Aquí, bueno, vamos a pasar a un pequeño relato. Digamos que desde las primeras décadas del siglo pasado, especies tanto de fauna como de flora fueron introducidas en muchos países con el fin de que sirviesen de soporte económico y, por tanto, de alimento a su población. En todo caso, se pretendía poner a la mano de aquellos que más lo necesitaban un alimento que, por su fortaleza, a lo mejor a los filtros que la propia naturaleza pone y su capacidad de producción, como es el cangrejo rojo americano, garantizara de alguna forma paliar en alguna medida las necesidades alimentarias de estas sociedades. Como ejemplo, podría citar, en Latinoamérica se ha dado mucho, el tema de la tilapia, el nombre genérico con el que se denomina un grupo de peces de origen africano, o el cebú, el toro cebú, que hoy es más conocido pues, por la raza Brahman. En aquellos tiempos, los políticos locales
eran insuficientes, o las políticas locales, perdón, eran insuficientes para predecir el impacto que tanto en los ecosistemas o en el plan socioeconómico podían producir. En este caso, la mayoría de los países de Sudamérica donde se implantó, se ha convertido en productores a nivel industrial, favoreciendo su desarrollo y económico. De igual forma y finalidad, en España, en el año 1974, y con el beneplácito de una institución que era el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, conocido como ICONA, se introdujo en las marismas de la zona del Guadalquivir, que por entonces era una zona altamente deprimida y que históricamente pues, lo único que recogía era pues, hambre, fiebres tifoideas y tal. Pues metieron el tema del cangrejo rojo americano, ¿no? Esta especie se adaptó rápidamente al medio y propició que se expandiera a una velocidad enorme, alcanzando puntos de la geografía andaluza y española en muy corto espacio de tiempo. Si bien el mayor núcleo, digamos, poblacional de esta especie se encuentra en lo que son las marismas del Guadalquivir. Aquí, vamos a ver, esta de aquí. Podríamos decir que esta rápida proliferación a la que he hecho mención en el ámbito marismeño se debió en parte a que el escalafón trófico que ocupó estaba vacío y tampoco existían otros predadores con la suficiente importancia como para acabar con su gran capacidad de reproducción. En un principio se pensaba que a lo mejor la proporción podía ser de 800 a 1 y luego con los años y con los estudios ya científicos y en condiciones se ha demostrado que era precisamente el doble, 1600 a 1. O sea, claro, se reprodujo a una velocidad brutal. En un principio, incluso, querían terminar a base de echarle químicos y tal, y se dieron cuenta que, claro, a través de la cadena trófica, pues iban a terminar con aves, con nutrias y con otras especies, ¿no? Al año de la implantación del cangrejo rojo americano, ya se empezaban a efectuar las primeras capturas, desarrollándose a partir de entonces toda una enorme infraestructura que genera hoy en día miles de puestos de trabajo y que se reparten entre mariscadores o mariscadoras, trabajadores, trabajadoras, tanto de viveros como transportistas, en la restauración y empresas auxiliares. En Isla Mayor, en torno al 70% de cerca de sus 6.000 vecinos o vecinas dependen de una u otra forma de este producto. Los ejemplares capturados en las marismas del río Guadalquivir acaban en varias factorías donde pasan por unos procesos de lavado, clasificado, cocido y preparado para su comercialización. Esta comercialización la llevan sobre todo al norte de Europa. Se ha convertido Isla Mayor en el tercer exportador mundial de cangrejo rojo americano. Primero está Estados Unidos y luego China, ¿no? En fin, de alguna forma, claro, tenemos que darnos cuenta de que si en un principio Isla Mayor vivía exclusivamente del tema de los arrozales, pues claro, las nuevas tecnologías, los tractores que hoy trabajan sin conductor incluso, pues han terminado con muchísimos puestos de trabajo. Y este cangrejo rojo americano pues ha logrado que el éxodo rural no se produzca en esta plaza, ¿no? Pues aquí. Tengo que irlo cambiando despacito. Estoy medio mareado. En su día, y ante la protesta, digamos, de ciertos grupos ecológicos, se trató de eliminar, tanto por medios químicos, como ya he dicho antes,
como por desecación, y sin embargo ya pues se han dado cuenta de que no solo ha sido positivo para el arroz, puesto que las cavernas que hace el cangrejo hace que el terreno se oxigene, sino claro, los puestos de trabajo, pero es que además le da de comer a más de 300 especies que nos visitan todos los años de aves. Ha evitado la desaparición de las nutrias y, en fin, y otra serie de tal. A nivel antropológico, digamos que ya pues, el pueblo está tan centrado en el tema del cangrejo y está tan agradecido que incluso al año se han hecho 2 días festivos para en fin, para celebrar lo que les cayó del cielo, ¿no? En fin, por último, ya para terminar, decir que existen iniciativas para posicionar la actividad pesquera del cangrejo rojo americano como un ejemplo de desarrollo sostenible, y se ha reconocido la importancia de los arrozales como fuente de alimento para las aves. De cara al consumidor, se trata de un producto 100% natural. En los mercados europeos su consumo está al alza después de la crisis sufrida con el ganado bovino, y en España existen zonas donde aún, curiosamente, no se conoce el producto y donde mediante campañas publicitarias pues, podría despertar su consumo, ¿no? La propia autorización de pesca del cangrejo ha servido para regular el crecimiento y desarrollo. Sin ella, pues los arrozales, como he dicho ya antes, se dañarían, elevando los costes de mantenimiento de este cultivo. Sus desechos se pueden aprovechar como alimento para piscifactorías y extracción de productos como la quitina, ¿no? Bueno, y ya pues nada más, voy a dar las gracias otra vez y decir que, bueno, pues que la lucha de los grupos ecologistas para la desaparición del cangrejo no sería en absoluto beneficiosa en términos generales desde un punto de vista medioambiental y menos desde el punto de vista económico, puesto que la economía de Isla Mayor se sostiene sobre estos 2 pilares, que son el arroz y la pesca del cangrejo, ¿no? La prohibición de su pesca o su desaparición perjudicaría a los dos. En todo caso, podríamos decir que es una especie exótica invasora que en este caso ha venido para quedarse. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Ángel, por tu magnífica exposición y por ajustarte al tiempo establecido. Y sin más dilación, voy a pasar la palabra a la siguiente ponente de esta mesa, que es la compañera y profesora y coorganizadora Mercedes Gutiérrez. Cuando quieras, Mercedes, tienes la palabra. Muchas gracias, Jacinto. Voy a compartir pantalla. ¿Ya lo podéis ver? Perfectamente. Vale. Bueno, antes de nada quería darle las gracias a FISAS y a todas las personas que componen este grupo por la oportunidad que me dan de participar en este 6º Congreso Virtual. Antes comentar que este trabajo forma parte de un proyecto titulado La economía verde y circular en los espacios protegidos del suroeste ibérico, redefinición de criterios para su clasificación, delimitación y caracterización Green Natura. Forma parte de este gran proyecto, como comento, este pequeño trabajo que presentamos hoy. Está financiado por el Fondo Social Europeo y gestionado por el SEFE, la Junta de Extremadura, en colaboración con la Universidad de Extremadura. El investigador principal es el doctor Julián Mora Liseda y yo participo como personal de apoyo a la investigación dentro del proyecto. Vamos a comenzar con el índice, en el que vamos a desarrollar primero una parte más teórica, en el que se definirán algunos conceptos como el paisaje. Pasaremos a señalar el objetivo principal y luego nos centraremos en la parte metodológica, que será la parte más importante de este proyecto, para terminar con unas conclusiones. Dentro del marco teórico
Pues nada, comentar que el interés científico sobre el paisaje no es algo que sea reciente, sino que ha sido tratado desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XIX. Pero será ya en el año 2000 cuando el Convenio del Paisaje en Florencia, los miembros del Consejo Europeo le otorguen este reconocimiento que conocemos hoy en día. La geografía, como sabemos, es la ciencia del paisaje por excelencia, ya que estudia los elementos y los fenómenos de la superficie terrestre. Podemos señalar 4 principios metodológicos en los que se basa esta ciencia geográfica. El primer principio sería el principio de localización y distribución, por el que la geografía localiza fenómenos y los considera en su distribución espacial, teniendo en consideración como elemento principal el mapa. Siempre será el elemento geográfico por excelencia. El principio de comparación y generalización, el cual nos permite individualizar y resaltar la personalidad de ciertos hechos, o por otra parte generalizarlos. Lo debemos tener en cuenta también, y la importancia de este principio también al nivel de un elemento como es la escala. Un mismo elemento, un mismo fenómeno a distinta escala puede pasar de ser determinante y caracterizar un territorio a no tener un valor significativo para el mismo. En tercer lugar estaría el principio de conexión y coordinación, que está fundamentado en los hechos de que los hechos geográficos están interrelacionados, están conectados entre sí e influyen entre sí también, por lo que es necesario para comprender las relaciones entre el ser humano y el medio físico. Y en cuarto lugar, en último lugar, el principio de evolución y dinámica, por el que para poder explicar un fenómeno geográfico es necesario analizar los cambios a los que está constantemente sometido. Resulta de vital importancia, como digo, conocer la evolución de un acontecimiento, ya que es fundamental para llegar a una explicación completa de los hechos que podemos observar en la actualidad. En esta línea podemos mencionar a un autor que se llama Valera, que en su obra del 2012 tiene una frase que a mí la verdad me gusta mucho para terminar resumiendo este principio, que sería: en un fenómeno geográfico es tan solo un eslabón de una larga cadena. Pasamos a la siguiente diapositiva. El espacio geográfico podemos entenderlo como el propio paisaje. Este concepto se ha enriquecido debido a la que las personas han llegado a modificar de forma sustancial el medio natural, convirtiéndolo en paisajes humanizados. Y en esta línea destaca el autor Dollfuss, que distingue una serie de grados de paisaje: el paisaje natural, el paisaje modificado, el paisaje ordenado, como podemos ver en la imagen, en el que en el primero de ellos destaca los elementos naturales, mientras que los otros dos se corresponden con paisajes humanizados. Sí que es verdad que en el paisaje ordenado ha experimentado una mayor transformación, reflejo de una acción inmediata, concreta y continua sobre ese espacio natural. Como vemos, el concepto del paisaje ha ido ganando importancia en la actualidad y también se debe en gran parte a la degradación y la contaminación de la naturaleza, derivada del proceso tecnológico y el desarrollo de los territorios. En esta línea podemos mencionar a una autora también conocida, como María de Bolot, que comenta que no podría comprenderse el desarrollo tecnológico y de los territorios sin tener en cuenta la problemática ambiental. En esta línea, el Parlamento Europeo establece una directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Aparece recogido en el artículo 3 de esta directiva que menciono, y en ella leo literalmente: la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso concreto, los efectos significativos, directos e indirectos de un proyecto, teniendo en cuenta los siguientes factores. Los factores que podemos ver en esta diapositiva: la población humana, la salud, la biodiversidad, tierra, suelo, agua, aire y clima, bienes materiales, patrimonio cultural del paisaje y la interrelación entre los factores, que aparecen recogidos en la letra A y en la letra D. Es decir, que el paisaje, además de contar con unos valores ecosistemáticos, debe tomarse en consideración, tenemos que tomar en consideración el valor también social y económico, ya que con la obtención de unos recursos se pueden llegar a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan estos espacios. Pasamos a definir el objetivo principal de este proyecto, que no sería otro que determinar si una zona de estudio concreta debe ser reconocida como un espacio protegido y si cuenta con los requisitos que aparecen recogidos a nivel europeo como los necesarios para poder lograr esta designación, que serían los que aparecen aquí: singularidad,
rareza, excepcionalidad y vulnerabilidad. Lo que se pretende, trataremos de consolidar la importancia de compatibilizar protección y desarrollo sostenible de los territorios. No solo la compatibilidad, sino la necesidad de continuar desarrollando quizá también algunas actividades tradicionales para poder mantener el estado de conservación que podemos disfrutar hoy de estos espacios, ya que precisamente hayan sido gracias a estas actividades con la consecuencia de lo que podemos ver hoy en día, el buen estado actual. En cuanto a la metodología que hemos empleado, la hemos dividido en 3 fases. Vamos a pasar a detallarlas un poquito más, pero bueno, sería una primera fase con una revisión bibliográfica, una recopilación de datos y una caracterización de los usos del suelo, haciendo, bueno, en una segunda fase, un diseño metodológico con herramientas SIG y el uso del suelo con el Corine Land Cover, y una tercera fase en la que se analizan los resultados y la evolución de estas coberturas del suelo. Como digo, de forma más detallada, pues podemos verlo aquí. En primer lugar, se ha realizado una labor de investigación relacionada con la búsqueda de bibliografía, y tras esta revisión se ha formado un marco teórico que sirve como base para el proyecto. Atendiendo a distintas fuentes de información, se recopilan los datos de interés para la caracterización de la zona, estudiando tanto variables físicas como también socioeconómicas. Y una vez que se ha caracterizado esta zona, podemos entender, podemos tener una buena interpretación de este espacio. Como fuente para las bases cartográficas se han empleado principalmente las ofrecidas por el Centro Nacional de Información Geográfica, y bueno, el sistema de coordenadas empleado por la ubicación en la que se encontraban las zonas ha sido TRS 89 uso 29 norte. Vale. En la segunda fase, durante esta fase, se desarrolla un diseño metodológico basado en el análisis de los datos mediante las herramientas SIG y el uso del Corine Land Cover. En primer lugar, se han analizado, como hemos comentado, las variables físicas que definen el territorio sobre el que se pretende hacer ese estudio, abordando cuestiones como el clima, la vegetación, hidrografía, relieve, etc. Luego pasaríamos a la definición del análisis de las coberturas del suelo con la cartografía referente de la zona de estudio en distintos momentos temporales. Y con esto se procede al estudio de un mosaico de estas coberturas del suelo que vienen a responder, como hemos dicho, a un ordenamiento social y un ordenamiento económico que se producía en ese territorio en cada uno de los momentos históricos. Las dificultades que hemos encontrado a la hora de hacer esta metodología pues, se plantean principalmente en el amplio periodo de tiempo que queríamos analizar y la interpretación y la lectura de estos usos del suelo. Como solución, pues lo que hemos hecho ha sido combinar las distintas fuentes de datos y unas fórmulas de tratamiento y el trabajo de campo, que nos ha permitido, además de la comprobación de una serie de puntos clave de las hipótesis de interpretación formuladas durante la lectura de las imágenes satelitales, y también la integración y análisis de la información de partida. Como digo, ha sido todo implementado por los sistemas de información geográfico, en concreto el software ArcGIS. Aquí detallo un poco las fases de este diseño metodológico, y sería la selección y recopilación de las imágenes, además de una información complementaria. Pasaríamos al análisis de las coberturas de usos del suelo. Una vez tenemos estas coberturas, en la parte de digitalización, interpretación, apoyada en las fotografías aéreas, y luego la verificación y el trabajo de campo, que sería un control de calidad para ver si realmente hemos hecho bien esa digitalización, por lo que pasaríamos a la revisión de la digitalización previamente construida, para tener por fin una capa temática de Corine Land Cover para los momentos de estudio que pretendemos analizar. Como análisis de los resultados, pues nada, tras el estudio de los cambios de coberturas de usos del suelo, se determina el estado actual y toda la evolución. Y se pretende llegar a la conclusión de si estos espacios históricamente contaban con las características propias de una zona singular o especial, excepcional, o si el estado actual, así como la calidad ambiental con la que cuentan, es resultado de las actividades tradicionales que se han ido desarrollando en ellas. Como conclusión, simplemente señalar que esta metodología ha sido empleada en varias zonas de protección, como en Isla de Valdecañas, Extremadura, y en zonas propuestas para esa declaración y esa protección, como la zona de la montaña de la Mosca, aquí en el área periurbana de la ciudad de Cáceres.
Y se ha demostrado que el desarrollo de actividades respetuosas con la naturaleza, el asentamiento poblacional, puede llegar a generar beneficios ambientales, además de los beneficios sociales y económicos. Y además varios estudios también afirman que precisamente el abandono de las actividades tradicionales en muchas zonas puede conllevar a la pérdida de la biodiversidad y otros problemas medioambientales derivados como los incendios forestales. En definitiva, comentar que creemos que una buena gestión y una delimitación apropiada de los espacios protegidos es necesario para poder garantizar un desarrollo sostenible del territorio y compatible a su vez con la conservación ambiental de estas zonas. Esta será la bibliografía o geografía que he empleado para el desarrollo de este proyecto. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mercedes, por tu exposición y por ajustarte al tiempo de la ponencia. No sé si hay alguna pregunta por parte de los foros. No me ha llegado ninguna, con lo cual paso a hacer un breve resumen de estas magníficas ponencias que han presentado los 4 expositores. En un primer lugar, el profesor Francisco José Morales Yago, donde hace una exposición con la necesidad de compatibilizar usos entre zonas protegidas y aprovechamiento por parte de la sociedad. La profesora Katia Vasconcelos, donde pone de referencia y de relevancia que Costa Rica es uno de los países primeros y punteros en cuanto a relación de protección del paisaje natural, y lo que todo conlleva, y además es algo que está muy presente en toda la sociedad de Costa Rica. Agradecer también la ponencia al profesor Ángel Luis Cepas Díaz, donde ve cómo el aprovechamiento de una especie invasora como el cangrejo, en un primer momento considerada como tal, a día de hoy es uno de los recursos económicos y que utiliza la sociedad para diversas cuestiones, y que hace que su ponencia sea muy interesante, donde obtener un aprovechamiento y un recurso de esos recursos naturales de una forma sostenible. Y por último, agradecer también a la compañera Mercedes Gutiérrez por hacer esa comparativa en cuanto a la utilización del Colina Land Cover y usos del suelo, para poner de relevancia un problema muy actual aquí en Extremadura. Y no me quiero dilatar mucho más con la ponencia y con la presentación, para que tanto el profesor y presidente de FISA, Julián, y el director ejecutivo de FISA, Antonio Fernández Geri, tengan suficiente tiempo para presentar a los ponentes y a los moderadores de la siguiente mesa. Sin más, paso la palabra a los coordinadores. Gracias, Jacinto. Muchísimas gracias por tu moderación y presentación. Importantísimos los temas. De verdad que, y también felicitación mayor también a Mercedes Gutiérrez, que es del equipo también de administración, de logística, de apoyo y miembro también de FISAT. Importante la metodología para la elaboración de los paisajes. De verdad que se me han quedado ahí en el tintero algunas preguntas, pero estamos ajustaditos de tiempo, así que luego les haremos saber algunas preguntas de nuestro interés.